Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:03 ya de la mañana y hoy día hay varios temas. Puedo coger cualquier diario, voy a tomar el diario La República. Y hay de las, 2, 4, 5, 6, 7 noticias que se ponen en la portada. Digo, de las que no tienen que ver con deporte ni entretenimiento, sino con las que tienen que ver con política y con justicia. De esas 7, 5 están relacionadas con asuntos que tienen que ver con el sistema de justicia, lo que da cuenta de que ahí está el principal problema del cual no deberíamos desentendernos muy rápida ni fácilmente, porque pese a que hay algunos anuncios, pese a que hay algunas acciones y pese a que se ha concitado a través de la difusión de los audios no solo una tremenda indignación por el mal accionar de jueces y fiscales, sino también algunas iniciativas políticas que ojalá lleguen a las reformas que se han imaginado tanto el presidente como otros actores políticos, pero sin embargo los actos de corrupción no solo se siguen presentando, sino que también se siguen evidenciando. Y es que el día de ayer se ha podido identificar primero, luego hacer una investigación y luego infraganti detener al presidente de una sala de la Corte Superior de Lima que estaba recibiendo una coima. Es decir, estamos en medio de una discusión y de un escándalo tremendo donde muchos participaron de actos que claramente algunos de ellos son de corrupción, y una persona vinculada al sistema de justicia que además presigue una sala y tiene un tremendo poder, sobre todo por encima de aquellos que están llevando un caso, litigan en su sala, pues sigue haciendo actos de corrupción como si es que no hubiera pasado absolutamente nada. Tal vez su razonamiento pasaba porque al no ser un juez tan conocido, pues esto iba a pasar desapercibido, o tal vez la naturalidad con la que se hacen estas cosas hace que finalmente no se tome nota ni se acuse el recibo de que hoy hay por lo menos un escándalo nacional que respecto a la actuación de la justicia ha motivado pues el malestar de millones de personas que quieren cambios profundos, cambios que se están haciendo de a pocos, pero si no se empiezan a vincular los esfuerzos de uno u otro lado, la verdad los que van a aplaudir y van a seguir contentos y haciendo lo que este juez hacía, pues son los corruptos. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? El día de ayer el titular, o sea, presidente de la Sexta Sala Superior con reos libres, Juan González Chávez, anote usted ese nombre, Juan González Chávez, fue intervenido por la Fiscalía de Control Interno cuando recibía dinero de la coima. Estoy leyendo lo que ha puesto en su portada el diario La República. Dice: entrega del monto había sido pactada en 2 partes con personas implicadas en delitos de estafa. ¿Qué cosa es lo que había sucedido? Este sujeto pues le pidió a un litigante, a través de su abogado por cierto, que le pagara 30.000 soles. Quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales y la televisión están viendo las imágenes de este hecho que da cuenta de que dentro del propio sistema de justicia hay gente interesada en que esto cambie, porque este es un operativo que se hizo para tratar de identificar cosas que se pudo ayer lograr, pues el nivel de vinculación de este magistrado con un acto claramente de corrupción. Habían pactado que en este caso tendría que pagar 30.000 soles en 2 partes, 15.000 y 15.000, pero el litigante, ¿qué cosa hizo? A través de su abogado llamó al juez y le dijo: oye, no hemos podido conseguir lo que tú nos pediste, tenemos solo 4.000, pero antes de eso ya había denunciado a Control Interno, al Ministerio Público, y fotocopiaron y además le echaron un reactivo a los billetes para poder llevarlos y armar todo este operativo que ha terminado con la captura de este magistrado, que al darse cuenta que ya no tenía ninguna posibilidad de defensa, pues terminó admitiendo este acto delictivo. Pero esto que sucede mientras estamos hablando de corrupción y cuando se están tomando algunas medidas, da cuenta pues de la naturalidad con la que estos hechos se producen. Pero si uno retrocede y empieza a revisar la trayectoria de este magistrado, pues hay que identificar ahí algunos casos interesantes. Por ejemplo, este fue uno de los jueces que liberaron a los implicados en el caso Comunicore. Recordarán ustedes, el caso Comunicore
Es un caso realmente escandaloso, de clara corrupción desde mi punto de vista, donde algunos personajes que estuvieron ligados estrechamente con algo que desde mi modesto punto de vista era ilegal, pero terminaron salvados por el Poder Judicial. Pues bueno, uno de los jueces que votó en esa causa y ayudó y le lanzó un salvavidas a estos personajes es este juez González Chávez, Juan González Chávez, que ayer ha sido detenido por cobrar una coima de 30.000 en 2 partes y solo le dieron una partecita de esa primera parte que se habían comprometido a pagar. Con buen accionar de la policía, del Ministerio Público, del Control Interno, de la magistratura, y además con una participación muy concreta y clara de quienes han estado llevando este caso y fueron víctimas de este tipo de extorsión del cual estamos hablando. Pero también este personaje, y eso lo dice otro diario, me parece que es el diario Perú 21, también estuvo vinculado a otro caso importante que está relacionado con el caso, bueno, el caso Comunicore, y en algún lugar vi que tenía que ver, que tiene que ver con el caso, a ver, aquí está. También el caso dice: esta vez, para resolver a los implicados en el caso Comunicore, funcionarios que trabajaron durante la primera gestión de Luis Castañeda Alonso fueron acusados de entregar 35 millones a la municipalidad de la empresa Comunicore, ¿no es cierto? Y este fue un juez que favoreció en esa causa a los implicados. Pero también hay otro, dice: el pronunciamiento de González también sirvió para que los otros investigados, como este es el caso que quería decirles. En agosto de 2015 González aceptó un habeas corpus presentado por la ex primera dama Nadine Heredia, que buscaba que se excluya de la investigación iniciada por lavado de activos. No entiendo a la señora Heredia, esto es un reconocimiento a los derechos de una persona, dijo el juez González cuando se le cuestionó. El pronunciamiento de González también sirvió para que los otros investigados, Ilan Heredia, Antonia Alarcón y Rocío Calderón, hermana, madre y amiga de Heredia respectivamente, sean excluidas de las pesquisas. Es decir, 2 casos importantes vinculados a crimen organizado, uno a corrupción y el otro a lavado de activos, fueron o pasaron por las manos de este tremendo juez llamado Juan González Chávez, y en esos 2 casos, por lo menos de los que la prensa ha podido identificar, el comportamiento de las resoluciones favorecieron a quienes parecería no tenían la razón. Vinculado a lo que ha sucedido el día de ayer, no digo que lo uno sea consecuencia del otro, no digo que lo primero, o sea, los casos de Heredia y los casos de Comunicore hayan sido actos de corrupción los que generaron ese favorecimiento, pero por el comportamiento que parecería en este juez era habitual, porque si tú sigues cobrando coima en medio del escándalo de corrupción que ha conmocionado al país, es porque esa es tu forma de actuar, eso es lo que hacías siempre, ¿no es cierto? Ya uno puede empezar a sospechar si en los otros casos también tuvo una participación delictiva de esa naturaleza. Por eso es que hay que mirar a los jueces en trayectoria, y sus sentencias hablan o deberían hablar por ellos, para que se pueda identificar su comportamiento, no solo si se condicionó con la ley, sino claramente si favoreció desde el otro extremo a alguien a cambio de alguna prebenda, como iba efectivamente a actuar en este caso que ha sido descubierto el día de ayer. La sala plena de la Corte Suprema ha declarado emergencia por 10 días al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y esto es muy importante. Lo era antes también, y nosotros hemos más de una oportunidad ha notado que el Consejo Ejecutivo es central. Ustedes saben que en el Poder Judicial hay la sala plena, la Corte Suprema, que es la máxima instancia jurisdiccional, pero la instancia de gobierno presidida por el presidente del Poder Judicial también se llama Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ellos pueden crear salas, ellos pueden cerrar salas, ellos pueden mover magistrados, ellos pueden en realidad hacer lo que les venga en gana. Tienen que ver o están directamente vinculados a compras, a licitación, en fin, hacen absolutamente todo lo que tenga que ver con el manejo del Poder Judicial. Pues lo que se ha podido probar, yo creo ya no siquiera inicialmente mostrar, sino probar, es que también estaba infestado, lleno de personajes que participaban de estas redes de corrupción, y que desde ahí podían, por la cobertura nacional que tiene el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pues ayudar en las decisiones que estas bandas de corrupción querían se pudieran lograr para favorecer a determinados partícipes de estas redes, o gente a la que querían atraer con favores para después, como en un momento dijo Guido Águila, pues ser más en el grupo probablemente. Eso ha sucedido el día de ayer
¿Qué cambios se van a hacer? Escuchaba al presidente del Poder Judicial que los propios sectores que votaron para tener su representante en el Consejo Ejecutivo, porque hay una juez o una representante de los jueces, otra representante de los jueces superiores, y hay representante de la Corte Suprema y el propio Poder Judicial, y el representante del Colegio de Abogados, ha devuelto todo esto a los que le dieron el respaldo a estos personajes para que vuelvan a elegir o cambien a quienes ahí los estaban representando. Pero eso sin duda no es suficiente, porque habría que acotar y habría que reducir lo más que se pueda la discrecionalidad de las decisiones que tome el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en asuntos tan fundamentales, como por ejemplo lo que creó una fuerte confrontación interna en el Poder Judicial cuando, habiendo la Sala Penal Nacional, esa que claramente a Inostroza Pariachi y Ángel Romero no le gustaban, porque decían que ese carguancho pues que compita, que vaya al CNM a ver si pasa el examen, si es tan bueno, y que hay que ponernos a conversar, decían en esa conversación sobre la nueva conformación de la sala, pues crearon una sala anticorrupción que en buena medida esa disputa un buen tiempo favoreció a algunos corruptos que estaban en el limbo, y con eso sacaron un argumento para tratar de desestimar la actuación de algunos jueces que no le convenían. Entonces, si estas decisiones que están vinculadas al Consejo Ejecutivo fueron a la base de una conversación o vínculo con estas redes criminales, estamos no solo en, diría yo, el momento de sacar a quienes participaron en el Consejo Ejecutivo, sino revisar sus sentencias en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, como también las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Es una buena decisión que se ha tomado el día de ayer. Y para que vean ustedes, estamos todavía discutiendo la cuestión del sistema de justicia, son las 7:14 de la mañana, ya estamos aquí en No Hay Derecho. El día de ayer se ha sido la vista de la causa del caso vinculado a lo que se ha llamado el enfoque de género, y es que el magistrado Pedro Cartolín Pastor dejó al voto su posición. El Ministerio de Educación ha dicho que la demora impide la impresión de los textos. Entonces, tenemos una red de corrupción que ha sido evidenciada a través de audios y que da cuenta de las ramificaciones y los tentáculos que tenía en distintos sectores. Tenemos un juez corrupto que el día de ayer ha sido capturado y ha participado por lo menos en cuantos otros casos habrá actuado de la misma manera, pero por lo menos dos casos emblemáticos de corrupción que terminó favoreciendo a los imputados, ¿no? Estoy hablando de Comunicor y el caso de Nadine Heredia. Y en medio de esas dos situaciones, el Poder Judicial va a decidir qué cosa es lo que se pone o no se pone en la currícula escolar sobre enfoque de género. Es decir, ese Poder Judicial que lo que menos le debe importar y lo que menos debe saber es cómo se deben desarrollar las políticas en materia educativa. Si en materia judicial lo hacen porque está muchas veces marcado por la corrupción, pues ellos van a determinar qué se pone o no se pone en los textos escolares. Es decir, estamos abdicando en una sociedad democrática de una tarea que le compete al Ejecutivo, porque hay un grupo de gente que no le gusta lo que aparece en los textos escolares y ha visto en estos últimos tiempos que la vía para resolver sus contiendas, sus diferencias, o de imprimir o impregnar su ideología en los textos escolares es a través de los jueces. Y esto tenía la pretensión, por cierto, de llegar, me imagino, a jueces que puedan pensar no solo como ellos, sino que puedan sacarlo rápidamente y a favor de lo que ellos están planteando. Pero ayer ya el nuevo juez, porque quedaron empatados 2-2, ha escuchado los argumentos y ahora va a decidir. ¿Qué cosa debería decidir desde nuestro punto de vista este juez Pedro Cartolín Pastor? Primero, dirimir competencia, es decir, aquí ¿quién tiene el Poder Judicial que definir estas cosas? Eso lo tiene que definir la política de Estado, y la política de Estado en materia educativa la hace el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación es parte del Ejecutivo. Y lo otro también tiene que, ojalá, pues sentar un precedente importante para dar cuenta que al margen de una creencia, de una ideología, al margen de una fe que uno pueda profesar, el Estado es laico, y lo que hay que poner en los textos escolares es todo aquello que la realidad nos plantea, y en base a esa realidad discutir
en el marco de todas las posibilidades que están habilitadas, qué camino seguir los chicos y las chicas en materia, por supuesto, de igualdad de oportunidades, de igualdad de género, de enfoques que vayan cambiando esta sociedad que está marcada lamentablemente por el abuso, el machismo, la discriminación y la violencia. Pero es un juez el que va a definir eso, cuando debería hacerse de una manera distinta. Hay que prestarle mucha atención a ese tema, porque ese Poder Judicial, del cual hoy día todos sabemos está infectado de una manera terrible por la corrupción, pues va a dirimir también qué cosa se hace o no se hace en el ámbito de la educación en nuestro país. Y si esto fuera poco, voy ahora al diario El Comercio, que viene publicando una encuesta por partes que comenzó el fin de semana, y esta vez está directamente vinculado a lo que pasa en el Ministerio Público. El sistema de justicia no es solo el Poder Judicial, es el Ministerio Público también. Y ahí, ¿qué cosa es lo que dice la encuesta? Que es muy interesante. En la portada, El Comercio dice: el 94% cree que el fiscal de la Nación debe renunciar. La mayoría de los encuestados considera que Pedro Chávarri ha perdido confianza de la ciudadanía y debe dejar el cargo. Difícil escenario, dice. Aprobación de la gestión del fiscal solo llega al 14%, 4 puntos menos que en julio. La del Poder Judicial es incluso menor y llega al 10%. A ver, ¿qué cosa es lo que dice esta encuesta que ha sido publicada por Ipsos Perú? Aquí está el cuadro. Diría que aprueba o desaprueba la gestión de la Fiscalía de la Nación. Aprueba 14%, tenía 18 efectivamente el mes anterior, es decir, esto ha caído. ¿Y por qué ha caído? Bueno, porque cada día más hemos conocido al fiscal de la Nación, no solo en sus conversaciones muy amigables con gente que participaba de una red de corrupción, sino su casi constitucionaria manera de relacionarse con la verdad, es decir, negándola en todas las circunstancias, y después, lamentablemente, queriendo hacernos creer que esas mentiras eran piadosas o eran mentiras buenas para tratar de evitar que se manchara el honor, dice, del Ministerio Público. Pues bueno, si esa era su intención, debe renunciar inclusive por eso, porque lejos de salvarle la imagen al Ministerio Público, la ha terminado generando este tremendo grado de problemas, ¿no es cierto?, a la imagen y a lo que la gente percibe es el comportamiento de fiscales en nuestro país. Tenía 18%, terminó en 14%. Pero su desaprobación ha subido. Esos puntos que bajó, o que subió en la en la aprobación, claramente ha subido a la desaprobación. Aquí no hay medias tintas, aquí no es que la gente se queda dudando, o está con él o está sin él. Es más o menos como en la Junta de Fiscales, que miren ustedes, esa sí está abiertamente en contra de lo que la gente en este momento está pensando y está sugiriendo se haga en el Ministerio Público. Porque en el Poder Judicial hay 6 fiscales supremos, 4 evitan que Chávarri se vaya, 2 ya lo han planteado abierta y formalmente. Entonces, mientras la proporción es inversa en la población, que la mayoría quiere que se vaya Chávarri, pues la representación en las Fiscalías Supremas pide exactamente lo contrario. ¿Y por qué quieren que no se vaya Chávarri? Porque ellos lo consideran que es un buen fiscal, o que la gente esté equivocada y con sus acciones lo van a convencer de que no son tan malos como todos imaginamos. No, sino porque los 4 están estrechamente vinculados a actos claramente reñidos con la ética y la moral, y que dentro de poco se puede determinar ya si es que están vinculados a actos totalmente ilegales. Y lo que tiene que pasar desde nuestro punto de vista, y lo vengo sosteniendo hace bastante tiempo ya, que Chávarri debería irse por eso. Pero él ha encontrado la coartada perfecta, y él dice: no me voy a ir si es que la Fiscalía Supremas o la Junta de Fiscales Supremos no me lo pide, porque ellos son mi soporte legal. Ayer han presentado una acusación constitucional nueva contra Chávarri, con los nuevos elementos que se han conseguido a través de la difusión de audios o de cosas que se han venido conociendo. Lo ha hecho Gino Costa, que va a estar con nosotros en un ratito para contarnos de qué se trata y cuál es la novedad de esa acusación. Son las 7:21 de la mañana. 76% dice que Chávarri hace una mala gestión. Pero cuando le preguntan, ¿está informado o no acerca de los audios difundidos por la prensa, donde se escucha al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, dialogando con el suspendido juez supremo César Inostroza Pariachi? 67% está informado, 31% está no informado. Dice: ¿usted cree que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no debería, 1,
renunciar al cargo porque ha perdido la confianza de la ciudadanía. 94%, es decir, 9 de cada 10, casi 10 de cada 10, por 9.4 es casi 10 de 10. Continuar en el cargo porque no se ha probado que haya un hecho ilegal, 6%. Claro, ese 6% son los 4 fiscales supremos, incluido Chávarri, sus familiares seguramente, y todos los que alrededor de ellos en los últimos tiempos han sabido que van a, o han entendido, van a tener una protección, seguramente por actos que no necesariamente son los que promueve una sociedad que busca sanarse de estos graves problemas. Esto es, el Poder Judicial tampoco es que la pase bien. Su desaprobación es mayor, tiene 84% y 10% de aprobación, pero a diferencia de lo que pasa en el Ministerio Público, han puesto a un presidente del Poder Judicial que no tiene manchas de corrupción, que no está cuestionado por nada que tenga que ver con esos temas, y ahí se están haciendo algunos casos que son sin duda muy importantes también a revertir. El caso de César San Martín, ¿está informado o no acerca del audio difundido por la prensa donde se escucha al juez supremo César San Martín solicitando un favor al procesado expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos? ¿Está informado? 58%. ¿No está informado? 40%. ¿Cree que el juez supremo César San Martín debe renunciar a su cargo al cargo de juez de la Corte Suprema porque ha perdido la confianza de la ciudadanía? 94%. Continuar en el cargo porque no se ha probado que haya hecho ilegal, 5%. Está igual que el fiscal de la Nación en la votación, aunque yo creo que las situaciones son distintas, por más que algunos de ustedes crean que todos se tienen que ir. Pero en fin, también hay una valoración de la ciudadanía para que el comportamiento que no es ético de un juez como San Martín frente a ese hecho, la calificación es de esa naturaleza, y eso tiene que ser tomado en cuenta también para las decisiones que se tomen, por cierto, en ese y otros casos. Son las 7:23 de la mañana. Vamos a hablar más adelante también aquí en el programa sobre la situación de los y las venezolanas en nuestro país. Se han tomado medidas del Ejecutivo que la verdad a mí me parece que atentan contra los derechos fundamentales de una sociedad no solo democrática, sino que debería estar más en diálogo con lo que pasa en la región, y en la región están pasando cosas muy terribles. Lo que pasa en Venezuela es dramático, y poner la exigencia de tener ciertos documentos para poder ingresar al Perú es como decirles aquí no pueden venir. Vamos a ver de qué se trata y qué cosa es lo que puede suceder. Rápidamente, son las 7:24 de la mañana. El Ministerio de Educación ayer, frente al caso de que se discute en el Poder Judicial, esto es increíble, un juez va a definir el futuro del enfoque de género. El Ministerio de Educación ha dicho que la defensa del enfoque de género ha sido sólida. Esto, creo yo, alineado con lo que el presidente de la República ya dijo en su mensaje presidencial el pasado 28 de julio, donde no solo se atrevió a mencionar ese término, sino claramente ha dicho el presidente de la República que es por la falta de un enfoque de género que siguen produciéndose estos feminicidios que tanto nos duelen y nos indignan, pero que lamentablemente hay gente que bajo la lógica de con mis hijos no te metas, pues evita que se hagan cosas significativas para evitar que eso siga pasando. Vamos a escuchar qué cosa ha dicho el Ministerio de Educación sobre este tema. Tenemos, Carlitos, ¿quién es el que ha hablado? El propio ministro Daniel Alfaro, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo. Yo he solicitado al presidente de Prado la celeridad del caso y sobre todo la seguridad de que los jueces que asignen a esta sala sean de absoluta probidad, porque van a decidir el futuro del currículo nacional. No como pasó con el juez Inostroza, que lo asignaron a la sala y luego lo retiraron. No, y tenemos una posición fuerte con respecto a la defensa de la rectoría del ministerio, que no puede ser puesta en juicio en un poder judicial. El Estado le da esa competencia específica al Ministerio de Educación, que la mejor de sus habilidades pedagógicas define cuáles son los mejores instrumentos para la educación de nuestras niñas y adolescentes. Sí, nosotros creemos que la defensa es fuerte, es sólida, si bien ha habido 2 votos que han reafirmado la sentencia de la primera sala, ni siquiera han reafirmado la demanda total de esta acción popular, solo la sentencia de la primera sala, ¿no? Las 2 otras posiciones sí están a favor de la rectoría del ministerio, y yo tengo fe que los jueces que vengan van a votar a favor de nosotros.
Bueno, ahí está el ministro de Educación, está, me parece, mejor ubicado en este debate, donde al comienzo no solo le temblaba un poco la voz, sino que no se atrevía a ir con firmeza a la defensa de su propio fuero. Pero basta, como suele suceder en los gobiernos que ganan liderazgo, en los presidentes que se ponen a la cabeza de su gobierno, pues este dio la dirección a seguir y el ministro se ha ido, como otros, alineando a esto que el presidente entiende debe ser una política que el Ejecutivo tiene que defender y que tiene que construir. Los jueces no son los que hacen los textos escolares. Imagínense ustedes que Hinojosa Pariachi le haga al Ministerio de Educación los textos sobre educación cívica, ¿no es cierto? Los textos sobre moralidad, los textos sobre justicia. Entonces uno dice, espérate un ratito, eso no es lo que le hace bien a nuestra sociedad. Por eso hay un Ministerio de Educación, por eso el Estado es laico, se diferencia de cualquier credo, fe o cualquier tipo de inclusive fundamentalismo, como hay varios que pululan o están en el marco de estas arremetidas, que lo que buscan es mantener negocios millonarios con clientelas que están sometidas al miedo. Entonces hay que actuar, y el ministro está haciendo bien, y además el presidente está haciendo bien, y esperemos que este juez que tiene que dirimir esta causa entienda que en sus manos está la decisión histórica de poner las cosas en su debido lugar. Y ha aparecido Benicio Ríos, ¿no es cierto?, este congresista en el Parlamento, y ha dicho de una manera, la verdad, bien risible, que se ha puesto a derecho. Vamos a escuchar qué dijo el día de ayer y vamos a esperar a ver qué pasa en el Congreso de la República en el caso de este, que es solo uno de varios que están en una situación vergonzosa, que significa tener sentencias judiciales y el Congreso los protege y evita que vayan donde corresponde. Algunos de ellos, creo yo, a la cárcel. Vamos a escuchar. Saliendo de la reunión con el señor presidente, he venido a su llamado para ponerme a derecho. Hoy día empiezan las actividades de las diferentes comisiones y yo participo como congresista en diferentes comisiones y estaré participando como normalmente hemos hecho en las anteriores ocasiones. Primero quiero pedir disculpas al país, a mi región, a mis electores, por haberme ausentado. Este ausentismo obedeció por dos razones. Uno, nuestra casación ahora está acá en la ciudad de Lima. Es una sentencia por haber comprado un terreno, pensando en que Machu Picchu tiene que mostrarse al mundo limpio. Un Machu Picchu ante el mundo. De igual manera, Urubamba, Ollantaytambo, Yucaiba y Labamba, los 7 distritos, nuestro pueblo es eminentemente turístico. Ya, sí, está bien, cuñadito, está bien, así va a ser. Y vergüenza, ¿no es cierto?, deberían darnos estos congresistas, la verdad, que en este y en otros tantos casos, miren para lo que sirven, simplemente para irse a calentar el asiento y beneficiar sus propios intereses. Realmente es una vergüenza que esto suceda. 7:30 de la mañana. Voy a ir a una pausa, regreso para hacer nuestro recorrido por las regiones. Luego comento un ratito el artículo interesante que publica el día de hoy Ricardo Uceda sobre el control del Consejo Nacional de la Magistratura y el control de la OMP por parte de Luna Gálvez, este personaje que está obligado a Solidaridad Nacional. Sí, esa que no tiene lunares y no tiene tremendas manchas de corrupción, porque hay varios alcaldes que están presos por liderar organizaciones criminales y que el único que no se dio cuenta de que eso pasaba era Castañeda. Ja, ja, ja. Y por otro lado, Luna Gálvez tiene una agrupación política que se llama Perú Podemos y que tiene al Lenguaraz, exministro del Interior, vinculado o procesado por el asesinato de un periodista en el 88 que se llama Hugo Tíos. Este personaje se llama Daniel Urresti, tiene como candidato a Lima, que está embarrado hasta la coronilla, él y su hombre fuerte, que es José Luis Cabaza. Y Urresti ha dicho que si se comprueba que han cometido ilegal, él renuncia. Sí, cuñado. 7:31 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones y luego comenzamos con las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Ya vuelvo. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.